Bueno, vamos a ver, como ya sabéis que os he explicado que en otras redes sociales me censuran los vídeos, bueno, pues he decidido que este vídeo lo voy a grabar tranquilamente para YouTube y os voy a hablar de una enfermedad que surgió en el siglo XIX, una enfermedad que se llamaba histeria. Y sí, era una enfermedad femenina, ahora os daré los síntomas y sobre todo os voy a explicar la solución que encontraron los médicos. Y sí, os doy un spoiler, que gracias a esa solución que encontraron los médicos, surgieron los primeros vibradores femeninos, que ahora veréis qué espectáculo de vibradores femeninos. Bueno, vamos a ver, mira. Vamos a centrarnos en el siglo XIX. Bueno, finales del siglo XVIII ya empezaron los primeros sintomatologías de esta nueva enfermedad, pero sobre todo fue en la primera mitad del siglo XIX en la Inglaterra victoriana. La Inglaterra victoriana fue una época rarísima, una época donde las mujeres se echaban unos potingues en la cara, donde la gente que tenía dinero quería demostrar que tenía muchísimo dinero. Oye, si os dais cuenta, como es un vídeo para YouTube, que lo puedo hacer tranquilamente más largo, voy a intentar hablar un poquito más lento. Bueno, la cosa es que el siglo XIX victoriano, sobre todo en Inglaterra, es espectacular y hay unas excentricidades tremendas. Y sobre todo, yo me voy a centrar en este vídeo a hablaros un poquito sobre las cosas que hacían sobre todo las mujeres, para estar más bellas. Se echaban potingues que llevaban potasio, que llevaban mercurio. Bueno, incluso si antes muerta que sencilla, evidentemente todos esos potingues que se echaban en la cara para estar más blancas. Porque en ese momento me estoy liando muchísimo y al final no os cuento lo de la histeria. Pero bueno, a lo que voy, como tengo más tiempo aquí en YouTube, vamos a ver, mirad, estos vídeos, ¿no? Estos potingues que se echaban para parecer más blancas, es que a lo largo de toda la historia se ha simbolizado que la gente con la piel blanca tiene un mayor estatus social. ¿Por qué? Porque a la gente más morena le daba mucho más el sol. ¿Por qué? Porque trabajaban. Simplemente el hecho de trabajar al aire libre, pues significaba que su piel morena pues hacía que eran de una clase social más baja. También os digo que ya fue a lo largo del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, que os contaré en otro vídeo, cuando ya empezaron a pensar justo al revés, que la gente morena era más símbolo de belleza porque los trabajadores de la fábrica estaban muchas horas metidos en la fábrica, no les daba el sol, estaban más blanquecinos, estaban medio enfermizos. Bueno, pero bueno, en la primera mitad del siglo XIX, no, se seguían echando, ahí todavía era piel blanca, más clase social. Entonces las mujeres echaban unos potingues en la cara para parecer mucho más blancas, las mejillas un poquito sonrojadas y los labios rojos con un tonillo rojo para parecer eso, de una alta cuna. Ahora, a lo que voy, vamos a ver. Pues entre muchas mujeres, sobre todo mujeres nobles y muchas solteras, ahí está la clave, muchas mujeres solteras empezaron unos extraños síntomas que se asociaban con ansiedad, que se asociaban con palpitaciones en el corazón, incluso con desmayos. Muchas se les quedaban los ojos blancos, se les caía el pelo, bueno, que tenían ansiedad, lo que podríamos llamar ansiedad, pero los médicos esta enfermedad la denominaron, voy a echar un poquito más para atrás, la denominaron histeria. ¿Vale? Es decir, una enfermedad que era histeria, porque a las mujeres les daban unos nerviosismos tremendos. Oye, pues los médicos de principios del siglo XIX pues decidieron que eso era histeria. Y pues se dieron cuenta de que la histeria se curaba de una forma sencilla. Una forma sencilla y era mediante, pues, coger sus dedos, los dedos médicos, que por cierto, los dedos de los médicos hacen mucho daño. No sé si a vosotros alguna vez algún médico ha apretado. Los dedos de los médicos hacen mucho daño. Bueno, pues esos médicos, esos dedos de los médicos, pues, los metían por ciertas partes bajas de las mujeres y le hacían un masaje pélvico. Masaje pélvico, que le hacían, que jugaban, que las ayudaban a las mujeres a jugar solitario, pero con ayuda. Y, oye, pues la mujer pues llegaba a su final feliz, ¿no? Ahí a su happy end, y pues se quedaba relajada y el ataque de histeria pues había desaparecido. Entonces la cura a esa enfermedad era pues mediante esa fórmula secreta de tocar esas partes bajas. Claro, ¿qué ocurre? Pues que evidentemente pues era una epidemia, son las epidemias, ya sabéis que son muy contagiosas, mirad lo que ha pasado con el COVID, una epidemia brutal y ahí se fue contagiando pimba. Oye, empezaron a brotar casos. Casualmente, la inmensísima mayoría de los casos eran entre mujeres solteras. Claro, pues nada, pues oye, pues los médicos, pues muy buenos médicos que son y cobraban por hacer sus funciones laborales, pues nada, pues iban allí, pues iban de una casa a otra, pues ayudando a las mujeres que estaban histéricas, perdidas. Bueno, claro, tal fue el trabajo que tenían que hacer los médicos, que llegó un momento en que los médicos tenían los dedos reventados de trabajar. Estaban trabajando, cumpliendo sus funciones laborales y sus funciones médicas de una forma oportuna. ¿Qué ocurrió? Pues nada, que los médicos estaban reventados y ahí fue un médico estadounidense en que en el año 1869 dijo: esto no puede ser, esto hay que arreglarlo de alguna forma. Y entonces inventaron esto que os pongo aquí. Esto que os pongo aquí es el primer vibrador femenino que nació
sí, vibrador femenino, lo había escuchado bien, que nació por cuestiones médicas, ¿vale? Bien, también os digo que este médico en un estudio posterior, o en un escrito posterior, dijo que él no lo había hecho para curar la histeria. No, porque él creía que la histeria era inventada por las mujeres, pero que él lo había hecho para relajar las zonas pélvicas porque eso era mejor para la salud. Es decir, yo he leído que al principio sí que el hombre lo hizo para eso, lo que pasa es que luego reculó porque se empezó a dar cuenta de que esta histeria que tenía no era una enfermedad real, sino que podía ser más bien una enfermedad. Y me quedo sin batería. Una enfermedad psicológica. Pero bueno, la cosa es que el médico después se echó atrás, pero yo he leído que en su primer momento esto se inventó para ayudar a los médicos a curarles sus dedines que tenían problemas en los dedos. La cosa es que inventaron esta máquina. Esta máquina era una máquina a vapor. Vosotros imaginaos en la situación. Una mujer está histérica, ¿vale? Entonces, pues está histérica y nerviosa, con palpitaciones, y el médico le dice: tú estás histérica, perdida, tú tienes histeria, así que lo que vamos a hacer contigo va a ser curarte, vamos a curarte, pero claro, como yo tengo los dedos jodidos, pues, pero no sé si estas palabras puedo decirlas, porque aquí como estoy en YouTube estoy muy suelto. Bueno, vamos a curarte. ¿Y cómo te voy a curar? Pues te voy a curar con esta máquina. Te receto esta máquina. Te compras esta máquina ahí en el AliExpress del siglo XIX y te llega esta máquina. Aviso, una máquina a vapor, imaginaos que tienes que echarle tu agua, que la máquina tiene que ponerse en funcionamiento, que tiene que calentar el agua, que eso tiene que empezar a hacer unas explosiones de vapor con un cilindro. Bueno, imaginaos qué espectáculo. Y eso empezaría a moverse. Yo lo flipo. Vosotros imaginad una mujer que está histérica, pues me voy un momento a la habitación que el médico me ha mandado, que la cura la tengo aquí en la habitación, y ahí la mujer como si hubiera activado una hormigonera. Imaginad el resto de la casa escuchando y la mujer ahí enganchada a ese palo. Es que yo lo flipo. La mujer estaría enganchada a ese palo. Vosotros imaginad que la máquina se rompe, o como, no sé, es que esa máquina no tenía diferentes velocidades. Esa máquina tú le dabas al botón y esa máquina se activaba a tope y lo flipaba. Pero bueno, imaginaba allí lo que el ser humano llega a pensar. Siglo XIX, inventaron una máquina para curar esta histeria y para que las mujeres, estos fueron los primeros vibradores femeninos, surgieron así. Sí que es verdad que ya conforme fue avanzando el siglo XIX y la histeria seguía avanzando muchísimo, bueno, pues ya se inventaron otros vibradores portátiles. De hecho, en el año 1880 inventaron un vibrador. Este fue un médico británico, un médico, es que al final esto lo hicieron con fines terapéuticos. Un médico inventó un vibrador portátil, es decir, que tú te puedes ir de viaje con tu vibrador portátil, y lo bueno es que ya iba enganchado a una pila alcalina, y ya lo enganchaba a una pila y ya pues era distinto. Y ya sí que al final, ya a principios del siglo XX, aquí os pongo uno, pues ya sí que incluso aquí llegó a España, creo que valía 125 pesetas. 125 pesetas en esa época era un pastón exagerado, ¿vale? Pensad que a principios del siglo XX el sueldo en España más o menos de un obrero era entre 2 pesetas y media y 3 pesetas. Imaginad lo que costaba, 125 pesetas que costaba un juguetillo de esto, pero bueno, era por cuestiones médicas y, como he dicho, normalmente la gente que estaba histérica, las mujeres histéricas, eran las de alta alcurnia. Bueno, la cosa es que sí, que ya a principios del siglo XX ya llegaron los primeros vibradores ya muy parecidos a los de ahora, sin tanta parafernalia, y ya evidentemente pues ya la histeria dejó de ser una enfermedad, dejó de ser una epidemia, y ya estos juguetitos empezaron a tener otro valor, no solo terapéutico. Pero bueno, lo habéis flipado con la enfermedad de la histeria y con estos juguetitos que se inventaron por cuestiones terapéuticas. Así que, ya sabéis, si tenéis histeria, ya hay una solución médica del siglo XIX.